Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Ángela Martín Gutiérrez, soy profesora de la Universidad de Sevilla y profesora contratada doctora en la Universidad Internacional de La Rioja. A continuación, presento la ponencia titulada Potencial emprendedor del alumnado de formación profesional en la Comunidad de Madrid. Dicha ponencia está enmarcada en el simposio La importancia de la capacitación emprendedora para la educación superior, de este cuarto Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Antes de iniciar la presentación, me gustaría agradecer al comité organizador de este congreso la oportunidad de presentar esta ponencia, así como a mi compañera Carolina Fernández Salinero Miguel por la invitación a este simposio. Es muy importante comenzar hablando de la identidad emprendedora. Una identidad emprendedora comprende la competencia, empresarial o no, susceptible de comprobación y valoración externa, pero incluye asimismo el conjunto de capacidades y disposiciones para la acción de emprender, es decir, el potencial emprendedor, que no se reduce a un simple sistema de conductas. La referencia en la literatura científica actual al potencial emprendedor lo considera, por lo general, en términos de atributos y cualidades capaces de proporcionar alguna explicación de la relativa estabilidad de la identidad emprendedora. De este modo, se postula cierta estructura de esa identidad emprendedora. El potencial emprendedor no garantiza la decisión de emprender. La intención no se identifica con el potencial emprendedor. Es decir, un individuo puede poseer un alto potencial emprendedor y no iniciar actividad alguna, y en cambio otro individuo puede generar actividad y disponer de un escaso potencial emprendedor. No obstante, parece haber razones suficientes para imaginar que un sujeto con escaso potencial emprendedor, aunque tenga una elevada capacidad de iniciar actividad, tal vez no tenga tantas probabilidades de éxito en la materialización continuada de su proyecto, mientras que un individuo con un alto potencial emprendedor cuenta con suficientes recursos para poder iniciar actividades con aceptables probabilidades de éxito. Si nos circunscribimos al ámbito del emprendimiento económico, por ejemplo, podemos observar cómo la iniciación de la actividad emprendedora y su sostenibilidad ha correspondido usualmente a la población que posee un mayor nivel educativo. En los informes GEN, los últimos informes GEN, por ejemplo, en el del año 2018, ya se nos indicaba que el colectivo más propenso a emprender año tras año había sido el de las personas adultas con un nivel de educación superior, seguido de las personas con un nivel medio y posteriormente con uno de un nivel de educación bajo, ¿no? En este sentido, es relevante la orientación de las personas interesadas en la actividad emprendedora hacia la propia identificación de oportunidades y su explotación mediante modelos de negocio sostenibles, en lugar del emprendimiento por necesidad, que es más proclive al abandono una vez producida la fase inicial de las empresas. La tasa de actividad emprendedora tiende a incrementarse preferentemente, en función del emprendimiento por oportunidad y a su vez en tanto que las decisiones de puesta en marcha por parte de las personas que emprenden están motivadas por una oportunidad, la actividad emprendedora va a tener un mayor impacto en la competitividad, ¿no? Como economía basada en la innovación del propio país. Como es conocido dentro del campo de la investigación, que está centrado en la educación emprendedora, adoptar la decisión de emprender puede predecirse a través de intenciones que tiene la propia persona, que dependen asimismo de su potencial emprendedor, es decir, del proceso de interacción entre las normas sociales, las actitudes y el control conductual percibido, que está orientado hacia la conducta emprendedora. Por ejemplo, en la teoría del comportamiento planificado de Axen del año 2011, que propugna que la intención de conducta es predictora directa de la misma y constituye una fundamentación teórica recurrente en la investigación sobre el potencial emprendedor. Si nos inspiramos en esta teoría, el modelo, por ejemplo, del proceso de intención de 1993, muestra que las intenciones hacia una conducta derivan de las actitudes que se tengan hacia la misma, las cuales se originan a partir de factores personales y socioculturales. Este modelo ha sido ampliamente utilizado para analizar comportamientos potencialmente emprendedores. En este sentido, algunos autores han definido el potencial emprendedor como ese conjunto de características que va a poseer un individuo y que le conducen a ser un empresario de éxito, es decir, a
poseer necesidad de logro, locus de control, propensión a asumir riesgos, resolución de problemas, voluntad de afirmarse, tolerancia de la ambigüedad, de la estabilidad también emocional, ¿no? Igualmente, pues se ha definido también a este potencial emprendedor como la tendencia que podemos tener a participar en una actividad empresarial típica. De esta manera, hay autores, como por ejemplo Santos et al., ¿no?, del año 2014, que idearon un instrumento, el EPAI, el Inventario de Evaluación del Potencial Empresarial, que está conformado por 4 dimensiones fundamentales y que están divididas en 11 subdimensiones. Competencias psicológicas, como por ejemplo la innovación, la inteligencia emocional, la resiliencia, competencias que pueden ser más vinculadas a la parte gerencial, la autoeficacia empresarial, la visión, la capacidad para movilizar recursos, por ejemplo, el liderazgo. Competencias más de índole social, como por ejemplo la persuasión, la comunicación, el desarrollo de redes, ¿no?, y la motivación empresarial, ¿no?, ese deseo de ser independiente y de poseer pues, una cierta motivación también económica. Posteriormente, otros autores, en este caso Muñiz et al. En el 2014, también proponen otra batería, como es la batería para la evaluación de la personalidad emprendedora, y que evalúa, bueno, pues fundamentalmente 8 rasgos de la personalidad que son específicos y que están identificados en la propia literatura como aquellos más idóneos para la descripción de la personalidad emprendedora. Motivación de logro, asunción de riesgo, capacidad de innovación, autonomía, autoeficacia, tolerancia también al estrés, locus de control interno y optimismo. Posteriormente, bueno, pues surge también un nuevo instrumento, pasado unos años, ¿no?, que ahora vamos a ver a continuación, en el que se basa esta ponencia y esta, digamos, presentación. Pero no sin antes quería comentaros que la conducta en sí emprendedora y sus inmediatos antecedentes psicosociales van a constituir un foco de interés investigador en la actualidad. Y porque van adquiriendo notoriedad el estudio de las actitudes, sobre todo particularmente a partir de la formulación de la teoría de las actitudes emprendedoras ya de Robinson, que nos comentaban en sus publicaciones en 1991, que estaba inspirada en el concepto dinámico de actitud de Axen, ¿no? La autora Ataide consideraba el potencial emprendedor como una expresión de distintas actitudes, concretamente de 4 de ellas, hacia cualidades individuales vinculadas al emprendimiento que eran susceptibles de aprendizaje y desarrollo mediante la experiencia, liderazgo, creatividad, logro, control personal. Y de este modo propuso una escala, un test, concretamente el test ATE, que es una prueba de evaluación del potencial emprendedor, ¿no?, una prueba muy específica. Este test está dirigido a jóvenes y está inspirado en la teoría de la actitud y concretamente en la escala EAO de Robinson, ¿no?, que ya está adaptada al español y también basada en la propuesta de McLean tal del año 2000 de una nueva medida exploratoria según el enfoque de Robinson, ¿no?, para distinguir concretamente la orientación propiamente empresarial que se producía, ¿no? Y esta escala se realizó para medir las actitudes hacia dimensiones asociadas también al emprendimiento, el logro, la autoestima, el control personal y la propia innovación. Aunque hay estudios críticos sobre la eficacia del proceso investigador realizado en estos últimos 20 años, persiste globalmente la confianza en la eficacia predictiva de las intenciones emprendedoras y el mejor conocimiento de los antecedentes psicosociales que impulsan a los jóvenes a emprender parece fundamental para la mejora de la educación emprendedora, que ha sido creciendo o que ha ido creciendo, ¿no?, y que se ha ido implementando a través de programas formativos específicos en las distintas etapas educativas, ¿no? Desde este planteamiento, la metodología de este trabajo opta por un enfoque cuantitativo con el objetivo de conocer el potencial emprendedor relacionado con la identidad emprendedora y personal del alumnado de FP de la Comunidad de Madrid. Para ello se utiliza el test del potencial emprendedor, el ATE, que ha tenido una adaptación al español por los autores Bernal, Cárdenas y Ataide en el año 2021.
Es un test que consta de 22 preguntas valoradas de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, ¿no? O completamente en desacuerdo, completamente de acuerdo. Y mide 5 dimensiones personales vinculadas al potencial emprendedor, entre ellas la creatividad, el liderazgo, la iniciativa para la resolución de problemas, la motivación y el control personal. Para llevar a cabo este estudio se cuenta con una muestra de 181 estudiantes, el 85,6% que son hombres y el 14,4% mujeres, de edades comprendidas entre los 16 y los 65 años, matriculados en ciclos formativos de grado medio, prácticamente la mitad, algo más de la mitad de la muestra en este caso con la que contamos, y en ciclo de grado superior la otra mitad aproximadamente, y que son pertenecientes a centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. Es importante que antes de iniciar con la presentación de resultados os comente que esta ponencia es parte del proyecto Formación del Potencial Emprendedor, Generación de un Modelo Educativo de Identidad Emprendedora, denominado PELEO, que ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación español. En este caso concreto se presentan los resultados de los cuestionarios vinculados a la formación del potencial emprendedor del alumnado de la etapa de FP en la Comunidad de Madrid. Como podemos ver, los resultados muestran la identificación de esas capacidades o esos factores que están vinculados al potencial emprendedor. Y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Con respecto a la creatividad, el alumnado se muestra completamente de acuerdo en cuanto a su gusto por las clases en las que el profesorado hace cosas diferentes y que le hacen desarrollar su propia imaginación. Asimismo, muestran su acuerdo estos estudiantes en poseer una buena imaginación que les ayuda a funcionar mejor en la escuela y afirman demostrar mucha imaginación en su trabajo escolar. Con relación al liderazgo, muestran su acuerdo en cuanto a que creen que pueden convencer a sus compañeros de clase para estar de acuerdo sobre un proyecto o una tarea y que son buenos haciendo que la gente trabaje en grupo. Presentan algo de acuerdo con asumir la responsabilidad de organizar a sus compañeros cuando trabajan en grupo y se muestran indecisos en el grado en el que poseen la capacidad de motivar a esos compañeros de clase. Dentro del factor iniciativa para la resolución de problemas, el alumnado afirma estar completamente de acuerdo con que cometer errores es una buena manera de aprender e intenta encontrar diferentes soluciones a un problema antes de rendirse. Por otra parte, confía en su intuición para resolver los problemas de clase y se muestra de acuerdo en que su intuición le ayuda a resolver los problemas que van surgiendo, ¿no?, en la propia dinámica. En cuanto a la motivación, afirman estar completamente de acuerdo con sentirse fenomenal cuando un proyecto o una tarea de clase se resuelve bien, con que es importante terminar ese proyecto o esa tarea lo mejor que puedan y con que merece la pena el esfuerzo de trabajar duro en esos proyectos. Además, muestran su acuerdo con que trabajan muy duro para conseguir el éxito en esas tareas de clase y se sienten orgullosos de ellas, o al menos de las que han ido realizando durante el curso en el que ha transcurrido esta investigación. Por último, con relación al control personal, están completamente de acuerdo en que su futuro profesional depende en gran medida de lo que ellos hagan, consideran que es importante planificar su futuro profesional y les preocupa no conseguir éxito en su futura vida profesional, aunque es importante que veamos que muestran acuerdo en confiar en su capacidad para conseguir ese éxito, ¿de acuerdo? Aunque les preocupe. Y por último, bueno, pues creen que tienen también tantas posibilidades como cualquier otra persona de conseguir un buen trabajo en su futuro. Se concluye esta ponencia pues afirmando que el alumnado presenta capacidades vinculadas al emprendimiento, como hemos visto, relacionadas con la creatividad, con el liderazgo, con la iniciativa para la resolución de problemas, la motivación y el control personal. En este sentido, presentan potencial emprendedor, por lo que es necesario que desde, digamos, el profesorado de formación profesional podamos potenciar desde el currículum la creación de experiencias educativas que hagan posible el desarrollo y la consolidación de estas habilidades emprendedoras para facilitar la posterior inserción laboral del alumnado y también aliviar esas incertidumbres de éxito en su futura vida profesional. Desde los primeros años de este siglo en nuestro país, los distintos niveles de enseñanza han sido objetos de atención con el propósito de desarrollar el espíritu emprendedor, haciéndose eco de las directrices europeas. En términos españoles, las tres últimas leyes educativas, la LOE, la LONCE y la LONLOE,
como última, con la LOE se introdujo el emprendimiento como competencia básica en el sistema educativo español y se prosiguió y se amplió con las dos leyes posteriores, la LOMCE y la LOMLOE actual del año 2020. Las diversas comunidades autónomas han tratado de impulsarlo en el marco de competencias políticas y de gestión. Y en este contexto hemos asistido a una considerable cantidad de propuestas de diversa índole y alcance por todo el país, tratando de conciliar la cultura emprendedora con la gestación de la iniciativa empresarial. En su mayor parte, la integración de la competencia emprendedora en la escuela se ha realizado mediante experiencias pedagógicas fundadas en la creación y el funcionamiento de mini empresas durante un curso escolar y habiéndose contemplado la creación de algunas materias optativas, incluso en algunos casos que han ido desapareciendo con los cambios legislativos acontecidos. Así, se han ido poniendo en práctica diferentes iniciativas pedagógicas concretadas en programas formativos específicos de emprendimiento, heterogéneos, según las diversidades o las diversas comunidades autónomas, pero de algún modo presentes en el conjunto del Estado. Su implementación y desarrollo requieren indudablemente de una valoración y análisis sosegado. Por eso es importante que seamos capaces de poder analizar dentro de este nuevo dinamismo generado en torno al desarrollo del denominado espíritu emprendedor, evaluaciones, que podamos realizar evaluaciones que sean capaces de poder contribuir a la clarificación del nuevo panorama formativo en torno a la iniciativa emprendedora. Hasta aquí esta ponencia titulada Potencial emprendedor del alumnado de formación profesional en la Comunidad de Madrid. Deseo que haya sido de su interés y quedo a su disposición para cualquier pregunta que consideren necesaria. Estaré encantada de darles respuesta. Muchas gracias por su atención.